A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. As Moses came down from Mount Sinai, Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara while he conversed, de haber hablado con el Señor. when Aaron then and the other Pero children Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés after Moses los llamó, se acercaron Aarón y los jefes de la comunidad, come back, y Moisés les habló. then spoke to them. Después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. When he finished speaking with them, Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Moses Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, he would tell comunicaba a los israelitas had been commanded lo que le había mandado. children of Israel. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo en la cara hasta que volvía And to converse a hablar con Dios. Verbum Domini. Holy is the Lord our God. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Santo eres, Señor, Dios nuestro. And worship Ensalcen al Señor, Dios nuestro. holy is he. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Were among his Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Santo eres, Señor, Dios nuestro. of cloud. He spoke Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor, Dios nuestro. our God. Ensalcen al Señor, Dios nuestro. Póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Yo los llamo a ustedes, amigos, dice el Señor, pues les he enseñado todo lo que el Padre me ha dicho. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, "It's like el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Again,
And the kingdom of heaven is like a merchant El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, pearl of great que al encontrar una de gran valor se va a vender and buy. todo lo que tiene y la compra. Verbum Domini. In the early years of my childhood, En los primeros años de mi niñez, mi familia vivía en una granja a unas 30 millas al sur de Pittsburgh, Pensilvania. consisted of an old brick house. El complejo consistía de una antigua casa de ladrillos y una vieja granja que habían probablemente sido construidas hace más de un siglo. House was filled with El granero más cerca a la casa estaba llena de cofres, ropas, herramientas de los antiguos ocupantes. Estos artículos eran tesoros para mí, what the previous para examinar e imaginarme cómo eran las vidas de los antiguos ocupantes. Ciertos días, mientras exploraba en la propiedad, vi algo que brillaba en el suelo. Lo some foreign escarbé y descubrí que era una taking it to my parents. moneda de origen desconocido. Se la llevé a mis padres y averiguamos que era Coin dated una moneda de 10 centavos francesa del año 1915, la época de la Primera Guerra Mundial. A pesar que al final descubrí que no valía tanto dinero, to me at the time para mí era un tesoro en la época, virtual windfall. especialmente porque era un tesoro que yo había encontrado al azar. Within St. Matthew's Gospel, En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, nuevamente nos unimos a la muchedumbre we're there to hear Jesus agolpada en torno al lago de Galilea, instructing us in many things. escuchando a Jesús, enseñándoles muchas cosas a través de parábolas. Nos ha comunicado parábolas del sembrador y las cizañas, y el trigo y la semilla de mostaza, y la parábola Continues to hold our attention de la levadura. Continúa captando nuestra atención con un par de parábolas más, las parábolas del tesoro y la parábola de la perla. These parables further Estas parábolas when contemplated nos enseñan adicionalmente, and in prayer and in meditation cuando los contemplamos en meditación, los misterios del reino de Dios value. y el valor supremo del reino de los cielos. Pero estas parábolas también For the piden que tomemos decisiones, with our whole que decidamos a favor del reino y lo busquemos con todo nuestro corazón o these parables no hacerlo. conveying the same Estas message, parábolas but parecen comunicar el mismo mensaje, pero como muchas de la enseñanza de Jesús, hay sutilezas a considerar. kingdom of heaven. Las dos describen el reino de los cielos, pero noten que la parábola de la perla describe el reino de los cielos como un mercader For fine que busca perlas finas y cuando encuentra una perla de gran precio, he sells all that he has. va y vende todo lo que tiene y la compra. So Jesus teaches us Así pues, Jesús nos enseña que el reino de los cielos es como el mercader de perlas que busca la perla más valiosa. Pero ¿quién es este mercader there's such a quest. It could en be tal búsqueda? Podemos ser nosotros buscando la belleza del reino. pearl, but consider Pero consideren someone who would be que un learned mercader es alguien que es trade. sabio, In this case, que fine. conoce su Jesus' time was profesión, en este caso las perlas preciosas, que Jesús nos dice que en este caso vale más que el oro. our Father. See, El mercader puede ser Dios, nuestro Padre, que busca las gemas de su creación, nos busca a nosotros y está dispuesto a pagar un gran precio por nosotros y nuestra redención. what is that price? ¿Y cuál es ese precio? Recorded in the 3rd chapter of John. Está escrito en el tercer capítulo de Juan. The world. Pues Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida What eterna. higher price could God have paid ¿Qué precio más grande pudo haber pagado Dios que el sacrificio de su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados benefit? y el beneficio The y immense redención nuestras? La inmensidad y la profundidad de tal amor es attention.
va más allá de toda comprensión, We are not pero podemos purposeful pensar que no somos perlas de gran valor, que shortcomings, estamos often contaminados por sin nuestros defectos y naturaleza pecaminosa. why ¿Por would God qué haría esto consider Dios? us as a pearl ¿Por qué of nos great value? consideraría una perla de gran Now, valor? in His abundant grace, En su abundante our Lord gracia, takes nuestro delight in us, Señor His se creation, deleita en nosotros, especially su if we seek creación, Him and His en kingdom. especial si lo buscamos y su reino. Explained through the prophet Isaiah, Pues él exclamó a través del the profeta Lord Isaías, am your God, yo, el Señor, you are soy vuestro precious Dios. in my Ustedes son eyes, and I love you. preciosos ante mis ojos y los amo. And the Lord says, I tell you Y el that Señor there will nos be more dice, joy in les heaven digo que habrá más over the one regocijo en sinner el who cielo por repents un than over pecador que se 99 arrepienta righteous que por people who have 99 no need hombres justos que of no repentance. tienen necesidad de The arrepentimiento. context of the El parable of the pearl contexto de takes la us back parábola de la to the perla first nos parable, lleva de regreso a la wherein the primera kingdom of parábola heaven is en la que described el as a reino de los treasure cielos se hidden in the earth. describe como un tesoro oculto en un We are not campo. told if the treasure is a trove of No valuable nos dicen coins, si el tesoro se trata de simply a person un cofre finds it lleno de by monedas o algo accident, así. and Simplemente with alguien great lo joy goes and encuentra por sells what casualidad y con gran alegría va y he or vende she has todo lo que tiene to own and to buy the field para comprar el containing campo que the treasure. contiene este tesoro. And as we traverse the Y field of our lives, cuando whatever atravesamos el treasure campo de brings nuestras priceless vidas, gain with cualquier it, sea el tesoro que certainly descubramos, those por treasures seguro can esos should and will be tesoros our Catholic faith, pueden y deben ser our nuestra fe devotion and belief in católica the y Son nuestra divine. devoción y fe en And through that Dios. belief and devotion, Y a all of través our de esa actions fe y devoción, todas manifest the nuestras love that acciones Jesus expressed manifiestan el and amor que conveyed to expresó us. Jesús y nos The comunicó. ultimate treasure El is the tesoro kingdom of final heaven. es el It is reino supremely de los valuable cielos. and Es precious. extremadamente It is valioso y worth precioso. everything Lo and vale anything to todo. obtain. It is there for us. Está When we ahí find it, para nosotros y however we cuando find lo it, encontremos, whenever we find en la it, forma en que lo encontremos, donde Jesus sea que lo teaches us that we encontremos, should do all that we Jesús nos can enseña que to debemos possess it hacer todo lo posible and to para share it. poseerlo This y means that we are atesorarlo. willing to pay the Quiere same decir price que of hemos our estado dispuestos a pagar el to mismo precio que relinquish pagó Dios, everything to obtain that sacrificar todo para obtener ese Jesus taught tesoro us in the final, 19th como chapter of nos Matthew enseñó Jesús that en if el we wish to be capítulo perfect, 19 de San Mateo. Si desean ser sell what we have perfectos, and vayan, have vendan treasure in lo que heaven. tengan y tendrán un Come tesoro en el follow me. cielo. Entonces, The price vengan en to pos de mí. obtain the treasure of El salvation precio may para seem obtener el too tesoro de high. la salvación puede And parecernos perhaps alto y it is too high quizás for many of our sea brothers demasiado alto and para sisters muchos de in nuestros Christ. hermanos. Certainly it was for the young man Por seguro lo fue para el who went away joven rico sad, que vio el reino, pero se marchó having many triste porque possessions, tenía many muchas possessions that posesiones, he could not part with. muchas posesiones de las que Yet no quería the shadow of desapegarse. attachments Sin to gain embargo, spiritual poverty desapegarse de las caused him to posesiones buy para habitation. obtenerla, Jesus encourages us to store riqueza up treasures in espiritual, heaven, for where our es treasure necesario. also our hearts will be. We are called to ponder, my Estamos brothers and llamados a meditar, hermanos, whether we can handle the si es truth que somos capaces de aceptar las verdades de las palabras de Cristo, as somos embraced capaces de in action and order aceptar our lives en through acción his teaching. Are we y willing? espíritu Are we willing su to enseñanza, let go estamos and rid dispuestos to a sell off our desapegarnos, a predispositions vender and prejudices, todas inclinations, nuestras attitudes predisposiciones, of this prejuicios, world, inclinaciones y give it to atracciones God de in este mundo y faith, entregárselo a Dios desire con fe our heaven so we can y desear ultimately el rest cielo, de manera in que his al final beatific vision. podamos tener God reposo gave en us su everything by visión his infinite beatífica. grace Dios and nos lo mercy. dio todo a través de su infinita gracia y misericordia. And with Somos him, capaces de hacer eso por Él now an exemplary y model con Él, who un witnessed both his modelo life and death, ejemplar, un testigo pursuit a of través the de su vida y treasures muerte, of the de la kingdom, búsqueda de los was the tesoros del Stanley reino, Rutherford, fue el priest beato and martyr, Stanley Rother, whose memorial we sacerdote y celebrate. mártir, cuyo memorial celebramos Father hoy. Rother was born in El padre Rother 1935 in nació en rural Oklahoma. 1935 en una granja en In high school, Oklahoma. he discerned a Después de la vocation to secundaria ministry discernió una vocación al and was later sacerdocio ordained a priest y in fue 1963. ordenado sacerdote en After serving in 1963. various Después Oklahoma de servir en seminaries, he sought and diferentes received parroquias en permission Oklahoma, buscó y recibió to join permiso an Oklahoma para diocesan mission in incorporarse a una Guatemala, misión de la diócesis de Oklahoma where he en served the Guatemala, native y tribes donde descendants sirvió a of the las tribus Maoris.
nativas descendientes de los mayas. El padre Rotter aprendió el castellano y el idioma local, celebraba la misa en el idioma local y ayudó a traducir el Nuevo Testamento a ese idioma también. El padre Rotter estaba rodeado por pobreza extrema, viviendo en una choza de una sola habitación, sobreviviendo de lo que podía de la tierra. Compartía ah, comida con los feligreses, los acompañaba en oración, los ayudaba con problemas médicos e incluso puso sus habilidades de granjeras que aprendió en Oklahoma para ayudarlos en sus labores. Y mientras sirvió en Guatemala, una guerra civil ocurría. La Iglesia Católica quedó atrapada en medio por su insistencia en catequizar y educar al pueblo. Y durante este conflicto, miles de católicos fueron muertos y finalmente el nombre del padre Rotter apareció en una lista de aquellos a ser asesinados. Para su propia seguridad, regresó a Oklahoma, pero no se quedó mucho tiempo. Estaba dispuesto a entregar su vida plenamente al pueblo que había adoptado en Guatemala, diciendo que el pastor no puede huir al primer signo de peligro. Volvió a Guatemala para continuar su labor misionera y al cabo de pocos meses, 3 hombres entraron a su rectoría poco después de medianoche, el 28 de julio de 1981. Pelearon con el padre Rother y luego lo ejecutaron. En diciembre del año 16, la beatificación del padre Rother recibió aprobación del Papa Francisco, después que el Papa confirmó que había sido asesinado a causa de odio contra la fe, o sea, murió como mártir por la fe. El padre Rother fue beatificado el 23 de septiembre de 2017. Es el primer mártir de Estados Unidos y el primer sacerdote nacido en Estados Unidos en ser beatificado. El beato Stanley Rother buscó los tesoros del reino a través de su servicio como sacerdote, viajando de Oklahoma a Guatemala para servir a los pobres y entregando su vida en el nombre de la paz y la justicia. Su legado es un ejemplo que nos inspira para vivir el Evangelio como Él lo hizo. Así pues que el beato Stanley Rother, sacerdote y mártir, ruega por nosotros.